Y la reunión de hoy día va a ser sobre este tema de disociación. A raíz de un caso clínico que me tocó ver acá en... Perdonáis. Sí, en la unidad de corta estadía. Ahí vamos. Entonces, ya, esta es una paciente de 12 años, de iniciales BHG, que estaba cursando octavo básico, vive en la casa con una tía, el marido de la tía, dos hijos, la abuela materna y la pareja de la abuela. Su mamá era María, 55 años, básico, escolaridad. Trabaja en aseo en un supermercado en Totú. Y el papá biológico, 49 años, se separó a los 6, cuando la paciente tenía 6 meses, y el contacto era 3 veces por semana por teléfono. ¿Ya? Después de eso no hubo más contacto. La paciente no tiene antecedentes mórbidos significativos, y de antecedentes psiquiátricos no había antecedentes de hospitalizaciones previas, no había tratamientos ambulatorios previos. De fármacos usaba sertralina y risperidona, que lo había partido 2 meses antes en atención primaria. No había consumo de sustancias y había algunos antecedentes familiares, esquizofrenia, un tío, depresión y conducta suicida en la prima, consumo de sustancias del papá, un primo con trastorno espectro autista y una tía con epilepsia. La paciente tiene una historia de cambios muy frecuentes de domicilio y de ciudad acompañando a su mamá desde los 4 años. Estuvo en Copiapó, Santiago, Lampa, Renca, y tiene una historia de haber estado expuesta a maltrato grave y crónico, verbal, físico y sexual por parte de un tío y de la pareja de la abuela, ¿ya? Además, tuvo historia de bullying en segundo básico, asociado a autoagresiones. La paciente decía, eran mis amigas, me amarraron y me pegaron. Además, estuvo expuesta a videos tipo gore por internet, sin supervisión, desde los 9 años. Usaba el teléfono y buscaba esos contenidos en YouTube, en distintas fuentes. Ella comenta que si bien siente asco la primera vez que los ve, después como que se empieza a acostumbrar y le empieza a gustar. Y además se vinculó afectivamente con una adolescente de 17 años, quien también habría tenido conducta abusiva hacia la paciente. Un poco esto como para poner en contexto de las múltiples situaciones de vulneración y de trauma que vivió esta paciente. Con respecto a la situación de abuso, el psicólogo del colegio es quien reporta este suceso a los familiares de Belén. Sin embargo, cuando hacen eso, la hermana de la paciente anula el relato diciendo que son inventos, que las cosas no son así. Ella, al momento de dar esta situación a su entorno, la mamá le dice que comillas, intente ignorar, ¿ya? 2 meses previo al ingreso, la paciente inicia controles en APS tras un gesto suicida, ahí le indican sertralina y risperidona, pero la verdad no hubo mucho cambio, y la derivaron por un intento de suicidio por ahorcamiento. Fue evaluada en primera instancia en la urgencia, refiere a ideación suicida, homicidio a larga data, ¿ya? Además de autolesiones y pseudo-alucinaciones auditivas con contenido de daño. Durante la entrevista de ingreso, la paciente se muestra un poco impresionista en el relato, intentando movilizar desde ahí a la mamá, y la madre impresiona con serias dificultades importantes dificultades para expresarse y también como para comprender, y mostrándose confusa en el relato. La paciente en el ingreso dijo cosas así como, comillas, tengo más ganas de matar que de matarme, cuando era más chica quería más matarme, sus palabras, dejar de estar en este mundo, la gente es muy aburrida, hay leyes, no sirve de nada estar en este mundo. Cuando grande quería ser sicario, matar personas por placer. En otro momento de la entrevista dijo, maté un gatito cuando tenía 7 años, para acabar con su sufrimiento, lo maté, lo ahorqué.
luego dijo a un niño que me molestaba en sexto, le enterré una lapicera en el brazo y después de eso me empezó a gustar hacer daño. ¿Ya? Esas eran un poco los contenidos que ella traía en la entrevista de ingreso. Yo en ese momento, la verdad, estaba pensando, esta niña tendrá algún rasgo antisociales. Eso pasaba por mi mente en ese momento. ¿Ya? Al examen mental, una apariencia acorde a la edad cronológica, una vestimenta acorde a contexto, un contacto sintónico, tranquila gran parte de la entrevista, parecía aburrida con la situación, pero operaba cuando se le preguntaba, impresionista como ya dijimos, con una psicomotricidad en la que no había movimientos anormales, una gestualidad facial y corporal conservada, y con un afecto amplio que lograba modular pero disociado, con un pensamiento sin alteraciones del curso formal, eh, sin ideas delirantes, sin alteraciones de la velocidad, con un contenido centrado en la entrevista y respecto a la ideación suicida, la paciente manifiesta ideación suicida y también manifiesta ideas homicidas durante la entrevista, aunque sin planificación, con inteligencia que impresionaba normal, sin alteraciones sensoperceptuales al momento de la entrevista y con un juicio conservado y escaso índice. Al momento del ingreso se plantearon hipótesis de trabajo y diagnósticas bien generales. Un síndrome suicidal como primera en eje 1 y unos rasgos de personalidad a evaluar. Bueno, aquí quería hacer una pregunta, pero no pude hacerlo con el Zoom, pero no sé si hay alguien que... ¿Alguien tiene alguna hipótesis diagnóstica hasta ahora sobre el caso? ¿Qué habrían pensado ustedes sobre qué pudiera ser? Fuera del síndrome suicidal, que es súper general, pero ¿por dónde, por dónde creen que podría haber ido el caso? Como... Por la fecha, por ejemplo. Bueno, la presentación dice disociación, así que pues evidentemente va por ahí, o al menos por ahí nos pareció a nosotros. Durante la evolución en la hospitalización, la paciente empieza a manifestar una serie de síntomas sugerentes de patología postraumática grave, la verdad. ¿Ya? Se mantiene hipervigilante durante gran parte de la hospitalización, con pesadillas, con contenido de reexperimentación, recuerdos intrusivos, refiere sentimientos frecuentes de pena y rabia, con predominio de esta última, secundarios a no sentirse escuchada ni atendida por los familiares responsables, señala sentir mucha rabia desde pequeña, dice, siempre que me enojo me lo guardaba, siempre lo dejaba para después, reconoce que durante el último tiempo ha visto sentimientos de rabia desbordados y desde ahí sus ganas de dañarse y dañar a otros. Aparecen alteraciones de significado, tiene pensamientos que la angustian, pensamientos de dañar a otros, de matar. En relación a esto reconoce la creencia de que toda la gente es mala. Tiene algunas alteraciones sensoperceptuales, unas alucinaciones visuales. Ella describe una mujer de unos 30, 35 años, de tez blanca, con ojos blancos y vestimenta negra. Le da miedo, pero ella está acostumbrada. Dice también que ve sombras que la acompañan la mayor parte del tiempo en distintos contextos. Le susurran cosas, señalándole que mata a sus perros o la llaman tonta, ridícula. Con alucinaciones y pseudo-alucinaciones auditivas recurrentes, que identifica como susurros o voces, que la llaman por su nombre. En ocasiones son hipnagógicas o hinopómpicas. Y dice que ella conversa con lo que ella llama su otro yo, que identifica en algún momento de la hospitalización como su amiga imaginaria, con quien conversa y comenta lo que sucede. Dice que cuando está acompañada de otras personas, mantiene estos diálogos dentro de su mente, pero cuando está sola, los mantiene en voz alta. Las voces que escucha muchas veces le dicen que se duerma, le dan las buenas noches. Por momentos decía que le gustaban estas voces, que no quería que se fueran, porque le cuentan chistes y la acompañan. Pero en otros momentos manifiesta inquietud en torno a las voces y a los pensamientos que mantiene y los vive de forma incómoda, de forma egoístónica. En una oportunidad dijo, las voces estaban insoportables,
porque no la dejaban dormir y le decían que se matara. También había síntomas mnésicos. Ella señala que por momentos tiende a desconectarse del contexto, no recordando lo que estaba haciendo ni dónde está. Le ocurre seguido y hace tiempo, dice que hace aproximadamente 2 años, le ha pasado durante la hospitalización y no entiende muy bien por qué. Reconoce impulsos impuestos. Ella dice que por momentos siente impulsos heteroagresivos que ha controlado, que no sabe de dónde vienen, a los cuales no encuentra gatillante claro. Dice que estando en la unidad ha tenido deseos de matar a su compañera de pieza. Y también hay lenguaje de partes, ¿ya? En momentos ella, durante la entrevista o las entrevistas, se identifica como nosotras, ¿ya? Dice Aitofelen. Desde el 2019, dice, ella se da cuenta que además de las voces que le susurran y le dicen cosas feas, tiene presencia de partes de sí misma, que ella cree que son partes de ella. Y en el 2020 empezó a ponerles nombre y a identificar a estas partes con sus características, con características como específicas. Dice que le gustan, que no las quiere perder, que son parte de ella, y algunas de las partes, las más consistentes, fueron Eren, que identifica como su parte más violenta. Estos nombres son los que ella le puso. Y tiene el impulso de matar a otro, ¿ya? Es la que le hace daño a los demás. Dice que hay una parte que se llama Len, que es similar a Belén, pero le gustan cosas distintas, como por ejemplo escuchar reggaeton en vez de K-pop. Y hay una parte que es Ellen, que es menos tímida que Belén, más habladora y puede expresar sus problemas con menos complicación. Señala que estas voces le agradan y le gusta que estén con ella, ¿ya? La verdad es que el relato de partes y el lenguaje de partes de la paciente fue bien consistente durante la hospitalización y parecía bien genuino, ¿ya? No era algo que pareciera, si bien es cierto, la paciente al ingreso parecía bien impresionista. Cuando entraba en esta temática, la verdad que el relato parecía bastante genuino, ¿ya? Y eso sumado a todo el espectro sintomático, ¿cierto?, que ya escribí, nos hacía pensar en patología postraumática grave, ¿ya? En el fondo, una paciente con antecedente de trauma severo, repetitivo, ¿cierto? Síntomas en la línea de lo postraumático, síntomas disociativos graves y además con lenguaje de parte, ¿ya? ¿Cuáles habrían sido las posibles alternativas diagnósticas? Pudiera haber sido algún trastorno psicótico, ¿por qué no trastorno psicótico? Nos parecía que no había incoherencia ni trastorno en el curso del pensamiento, ¿ya? No había síntomas negativos, en el fondo, como que hicieran pensar en una patología como más esquizomorfa. Trastorno de personalidad, la verdad, no parecía clínicamente, ¿ya? Lo disociativo, por lo general, en los trastornos de personalidad parece relativamente desestructurado, ¿ya? O en trastorno de personalidad en desarrollo, no era el caso de la paciente, parecía bien estructurado el relato de las partes. Trastornos afectivos son comórbidos, pero no dan cuenta de la sintomatología de la paciente. Simulación también podría haber sido una posibilidad, pero insisto, por el relato de ella no parecía, ¿ya? Tampoco hay un perfil de paciente, de hecho hay otra paciente en la unidad ahora que desde el ingreso manifestó espontáneamente el tema del lenguaje parte, ¿ya? Hasta un 5% de los pacientes con DIT se pueden presentar con esta clínica como un tanto más florida, como poniendo sobre la mesa sin demasiado dificultad el tema de las partes y hablando de ella como en forma clínica. Es difícil porque en ese subgrupo de pacientes, que son como un 5%, pueden parecer como que están simulando, pero en realidad no lo están, ¿ya? Ahora, no era el caso de la paciente tampoco, porque la paciente reveló esto de las partes, ¿cierto?, en sesiones específicas, con tratantes particulares, en el fondo no fue algo que ella estuviera poniendo sobre la mesa todo el tiempo.
Entonces, a propósito de este caso, me pareció interesante hablar de disociación, ¿ya? ¿Por qué? Porque me parece que el constructo teórico, el marco conceptual que nos entrega la disociación secundaria del trauma, da cuenta de la riqueza fenomenológica que uno puede observar en estos pacientes, ¿ya? Si bien es cierto que desde un punto de vista como más comprensivo, conceptos como por ejemplo el apego desorganizado pudieran explicar lo que le pasa a esta paciente, me parece que de lo que les voy a hablar ahora redondea tal vez lo sintomático fenomenológico de tal vez una forma como más precisa. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos o qué entendemos por disociación? ¿Ya? Hay varias formas de entenderlo, el término es bien equívoco, ¿ya? Se puede entender disociación como mecanismo de defensa desde lo psicoanalítico, ¿cierto? Eso es una forma de entender la disociación. Se puede entender la disociación también como estrechamiento de conciencia, como estos estados de crepuscularización, ¿ya? Pero desde la perspectiva del trauma, ¿cierto? Disociación se entiende como la interrupción de la correcta integración de la conciencia, la memoria, la identidad, la emoción, la percepción, el esquema corporal, el control motor y la agencia, ¿ya? La experiencia de todas estas cosas, de la memoria, identidad, emoción, percepción, todos estos puntos, la experiencia de todo esto de forma simultánea nos hace tener la idea de self, ¿ya? La experiencia de la experiencia de esto, de forma sincrónica y coordinada, aparece la experiencia de self. La falta de un funcionamiento armonioso y simultáneo es la disociación, ¿ya? Se puede entender como una intrusión o distorsión en la experiencia del yo. La entendemos como fragmentación de la conciencia o la coexistencia de sistemas mentales separados, ¿ya? De alguna forma se puede entender como un trastorno de la agencia. Esto es lo que vamos a entender por disociación en esta presentación, ¿ya? Esta es la disociación de la cual voy a conversarles un poquito. Desde esta perspectiva, las respuestas disociativas se generan como defensas ante el trauma, aunque con el tiempo se van a convertir en patrones de respuesta ante emociones y situaciones de diverso tipo. Los trastornos disociativos serían el extremo patológico de un continuo que va desde fenómenos cotidianos y universales como la absorción a la disociación patológica, ¿ya? Y algunas definiciones previas para entender un poco esto. Primero, trauma. Trauma es la respuesta subjetiva de un individuo, no es la cualidad de un evento, ¿ya? La traumatización vendría siendo la pérdida de la estructura de la personalidad postraumática o pretraumática en adultos e interfiere con el desarrollo de una estructura de personalidad coherente y cohesiva en niños. Y una definición que nos es bastante útil de personalidad, que es la de Alport, que dice que la personalidad es la organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas psicofisiológicos que determinan su comportamiento y pensamiento característico, ¿ya? La idea de los sistemas psicofisiológicos, que vamos a andar un poquito más luego, viene de la psicología evolutiva, de la etología, de la teoría de los vínculos afectivos, de la neurociencia afectiva cognitiva, un constructo que se basa un poco en todas esas ramas, y vienen a constituir el fundamento para la disociación estructural de la personalidad relacionada al trauma. La conducta humana, estos, lo que llamamos sistemas psicofisiológicos, se los llama también sistemas de acción, ¿ya? Y desde esta teoría estructuran la personalidad, organizan y regulan las funciones mayores en términos de atención, emoción, fisiología, neurofisiología y comportamiento. Podríamos decir que la conducta humana se rige en un grado importante por estos sistemas psicobiológicos o sistemas de acción que se desarrollaron durante la evolución, ¿ya? Es importante que se van adquiriendo en el transcurso del desarrollo, ¿ya? Y precisan de la maduración y de experiencias suficientemente buenas que permitan alcanzar el máximo de su funcionamiento. En la traumatización, ¿ya? Cuando hay episodios traumáticos severos o no tan severos,
los sistemas de acción pueden evolucionar hacia una organización más disfuncional, ¿ya? Que puede persistir en el tiempo. ¿Cuáles son estos sistemas fisiológicos o sistemas de acción? ¿Ya? Hay dos grupos, los sistemas de acción de la vida diaria y los sistemas de acción defensivos, ¿ya? Los sistemas de acción de la vida diaria son la exploración, el juego, el manejo de la energía, el apego, sociabilidad, reproducción, cuidado. Y los sistemas de acción defensivos están orientados hacia las acciones defensivas en respuesta a amenazas, ya bien de la integridad física, al rechazo social, a la pérdida de vínculos afectivos. Estos sistemas de acción defensivos están compartidos por el hombre con muchas especies de animales, ¿ya? Y están compuestos por algunos subsistemas como hipervigilancia, congelación, huida, lucha, sumisión total, también algunas formas de sumisión social, ¿ya? Y cuando, se sigue la recuperación, que se caracteriza por descanso y aislamiento, ¿ya? Estas tareas, ¿ya? Los sistemas de acción de la vida diaria, los sistemas de acción defensivos, ¿cierto? Están biológicamente heredadas y preservadas a través de la evolución, ¿ya? Para realizar cada una de estas tareas, mi cerebro usa la atención, la emoción, la cognición, fisiología, neurofisiología, ¿cierto? No es que en mi cerebro esté la función de defensa o esté la función de reproducción, sino que es el mismo cerebro ocupándose de diversas tareas, ¿ya? Dependiendo de la tarea en la que se encuentra, mi cerebro va a activar o va a reclutar distintas redes neuronales, ¿cierto?, necesarias para llevarlas a cabo. Y cuando un sistema de acción, ¿cierto?, cuando mi cerebro se pone, por ejemplo, en modo, no sé, sociabilidad o en modo juego, comanda toda la fisiología del cuerpo, ¿ya? Voy a intentar silenciarlo. Ya. Y volviendo un poco a la definición de personalidad de Allport, ¿cierto? Que entiende personalidad como la organización dinámica del individuo de aquellos sistemas fisiopsicológicos, sistemas de acción, ¿cierto? Que determinan su comportamiento y pensamientos característicos. Siento que ayuda a volver permanentemente a esa definición porque nos ayuda a entender lo que viene, ¿ya? Es importante que estos sistemas de acción tienen que estar diferenciados, pero suficientemente integrados en una persona para que pueda alternar y dar respuesta satisfactoria al medio. ¿De qué depende eso? Que estén bien integrados de una crianza suficientemente buena y un apego seguro, ¿ya? El abuso crónico, la traumatización comprometen la capacidad de integración y el desarrollo de un apego seguro, ¿ya? Y la hipótesis que plantea en el fondo este marco conceptual, ¿cierto? Es que los sistemas de acción defensivos y los sistemas de acción de la vida cotidiana serán los que en un contexto extremo dejan de estar bien integrados, ¿ya? Y el fracaso de la integración de estos sistemas de acción se manifiesta básicamente por las alteraciones que se producen en la vida diaria que acompañan clásicamente, son como síntomas de evitación, embotamiento, reexperimentación, etc. La traumatización, ¿ya?, va a involucrar un grado de división disociativa de la personalidad que va a ocurrir probablemente a lo largo de estos sistemas de acción, ¿ya? Eso es lo que se ha llamado disociación estructural de la personalidad, ¿ya? Los malos tratos, el abandono crónico en la infancia comprometen esta capacidad de integración de estos sistemas de acción y de desarrollar vínculos afectivos seguros, y sobre todo cuando las personas que representan estos vínculos afectivos primarios, cuando por ejemplo tu papá es la causa de la amenaza, ¿ya? O tu papá es la misma persona a la que te cuida y que también la que te daña o te maltrata, ¿cierto? Estos sistemas de acción quedan desregulados y empiezan a competir y a desorganizarse entre sí, ¿ya? Importante que se ha visto, ¿cierto?, que esto es lo que genera muchas veces, esta puede ser, es la causa o está la base de un vínculo afectivo, de un apego desorganizado, ¿cierto? Y esto se relaciona directamente con disociación. Entonces, en la visión estructural, ¿cierto?, una o más de las partes disociadas de la personalidad del sujeto evitan los recuerdos traumáticos y desempeñan las funciones de la vida diaria,
mientras que una o más partes de ella persisten fijadas a las experiencias traumáticas y a las acciones defensivas, ¿ya? Cuando se habla de partes de la personalidad fijadas a la defensa y a la reexperimentación del trauma, quiere decir que estas partes contienen recuerdos traumáticos, ¿ya? Estos recuerdos traumáticos tienen que ser diferenciados de la memoria autobiográfica o narrativa, ¿ya? En cuanto a que se tratan de experiencias primariamente somatosensoriales, ¿ya? Son emocionalmente intensas, pueden ser alucinatorias, fragmentarias, involuntarias. Se les ha llamado también recuerdos accesibles situacionalmente, ¿ya? A los que se accede de manera no intencionada, y son desencadenados por estímulos reactivantes. Por ejemplo, cuando un paciente reexperimenta en relación a escuchar una canción que le recuerda la situación de abuso, escuchar o ver a la persona o a un familiar de la persona que perpetró el abuso, ¿cierto? Eso. Y la teoría de la disociación estructural, ¿cierto? Reconoce o identifica 3 grados de disociación: disociación estructural primaria, secundaria y terciaria, ¿ya? Si bien es cierto que se plantean de forma como categorial, lo cierto es que probablemente esto ocurra a lo largo más de un continuo, ¿ya? En la disociación estructural primaria ocurre cuando la parte disociada principal de los sujetos traumatizados es desvinculada del trauma y mediada por sistemas de acción de vida diaria, ¿ya? La persona puede parecer estar muy tranquilo y ser capaz de llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, esta normalidad es aparente porque esta persona va a evitar física y mentalmente todos los indicios que se relacionan con el trauma, ¿ya? Incluido el mundo intrapsíquico de la persona. Lo que da lugar a que esté viva de alguna forma como en la superficie de la conciencia. Las partes fijadas a los sistemas de acción de defensa tienden a imponerse o a hacerse dominantes cuando la persona se ve enfrentada a señales de una amenaza importante, ¿ya? Aquí lo que dice Pan es la parte aparentemente normal, ya que es la que se encarga, ¿cierto?, como de la vida diaria, ¿ya? Es la que contiene probablemente la mayor parte de los sistemas de acción de la vida diaria y muchos de los defensivos. Y hay una parte emocional que es en donde quedan fijados los recuerdos o las experiencias traumáticas, ¿ya? Ejemplos de disociación estructural primaria son el trastorno por estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, ciertos trastornos somáticos, amnesia, ¿ya? En la disociación estructural secundaria, ya que tal vez un ejemplo característico de disociación estructural secundaria pudieran ser pacientes con TEP complejo, tienen a menudo diversas partes emocionales fijadas en el llanto del apego, en la evitación del rechazo social, en la defensa física y emocional, y se acompañan de una parte aparentemente normal, única y compleja, y que es la que contiene los sistemas de acción de la vida diaria, ¿ya? En el fondo, la parte emocional se divide, ¿ya? Hay más partes emocionales, probablemente en la línea en la que hay más eventos traumáticos. Y la disociación estructural terciaria, ¿cierto?, que incluye una división adicional de la parte aparentemente normal y una elaboración de una parte emocional que empieza a ser más compleja, ¿ya? La disociación estructural terciaria caracteriza el modelo de disociación estructural terciaria es el trastorno de identidad disociativo, ¿ya? Y esto sucede cuando la capacidad de integración que tiene el sujeto es tan baja que no puede desarrollar o mantener una parte aparentemente normal única, y pueden existir una parte disociada que es sexual, que está fijada en la reproducción, una parte que es madre, que es más cuidadora, una parte que va al trabajo, que están en el sistema de acción de exploración, y una parte emocional que asimila nuevas experiencias y se hace más elaborada cuando los aspectos inevitables de la vida diaria se convierten en estímulos condicionados que reactivan los recuerdos traumáticos, ¿ya? En los trastornos más simples, ¿ya? O traumáticos más simples, las partes emocionales son más bien rudimentarias, ¿ya? No están activas la mayor parte de la vida diaria,
y se limitan a la reexperimentación del trauma, ¿ya? Y tienen partes aparentemente más complejas. En los trastornos más complejos, las partes emocionales son más elaboradas y autónomas de manera creciente, mientras que las PAN son más numerosas y limitadas a funciones, ¿ya? Todo esto que hemos hablado de disociación estructural es un modelo útil en lo terapéutico, ¿ya? Probablemente está a la base y ayuda a conceptualizar mucho la terapia de MDR, por ejemplo, ¿ya? Ahora, hay otro modelo que se usa mucho en trauma y es parte como de este constructo, ¿cierto?, teórico, que es el modelo de procesamiento autorreferencial. Y si el anterior, la disociación estructural, está más pensada para lo terapéutico, el modelo de procesamiento autorreferencial está más diseñado para ser testeado y pretende explicar el mecanismo por el cual se desintegran los sistemas de acción, ¿ya? En la primera figura, ¿ya? Intenta explicar un poco este modelo de procesamiento autorreferencial, ¿ya? Y un poco la explicación, o pretende ser la explicación de cómo se van disociando, ¿ya? Las personas. Y muy someramente, lo que hay, ¿cierto?, es un evento traumático, ¿ya? Vamos a tomar, por ejemplo, una persona que sufre un evento traumático, cualquiera que sea. Cuando una persona sufre un evento traumático, ese evento traumático va a ser incorporado, ¿cierto?, por la persona vía ¿ya? Al procesamiento autorreferencial, ¿ya? La persona va a decir, este evento, ¿cierto?, me está pasando a mí, ¿ya? Lo estoy sufriendo, lo estoy padeciendo, ¿ya? Una persona, ¿cierto?, con una capacidad de integración suficiente va a procesar ese evento traumático y rápidamente va a generar una respuesta en torno a él. Puede ser, por ejemplo, luchar, puede ser, no sé, cualquier respuesta que venga desde el individuo frente al trauma, ¿ya? Cuando la persona desea el escape, ¿ya?, de esta situación traumática, pero el escape no es posible, se generan respuestas internas más pasivas de regulación emocional, ¿ya? Se generan respuestas de supresión, de distracción, de represión. Son regulaciones de tipo top-down, mediadas por la corteza, y son descritas por los pacientes, por ejemplo, cuando están sufriendo pacientes que... Cuando hay pacientes que están... una paciente que está sufriendo, por ejemplo, una situación de abuso, el relato muy frecuente es que ellas decían, en ese momento yo me estaba haciendo como que no sentía, estaba intentando apagarme, mirar hacia otra parte, estaba concentrándome en otra cosa, tratar de borrarlo a mi mente, olvidar lo que pasó, distanciarme, alejarme de lo que estaba pasando, ¿ya? Todas esas estrategias, ¿ya?, que podrían llamarse y podrían... están puestas acá en el diagrama como estrategias de regulación, ¿cierto?, en la parte C. Todas estas estrategias son intentos variablemente conscientes de alterar el procesamiento consciente normal y el sentido del yo, ¿ya? Intentan de alguna forma hacer la experiencia más cercana a un procesamiento no autorreferencial, ¿ya? Ahora, estas estrategias, el distanciamiento, ¿cierto?, la supresión, la distracción, la represión, son buenas estrategias para tolerar el distrés, para tolerar los eventos traumáticos, siempre que no sean tan seguidos ni tan frecuentes, ¿ya? En la medida en que estos eventos traumáticos son frecuentes, son graves, y de los cuales la persona no tiene escapatoria, se van reforzando estas vías alternativas de procesamiento, ¿ya? Y se va generando y reforzando de forma progresiva la narrativa de tercera persona, ¿ya? Que vendría haciendo el procesamiento no autorreferencial, ¿ya? En el extremo, sería, ¿cierto?, este reprocesamiento cognitivo de alteración de identidad, en la que se crea un otro, por así decirlo, ¿ya? Se genera un sistema de procesamiento referencial anormal, ¿ya? Se va generando un sentido de self crónicamente alterado, ¿ya? Y lo que pasa con estas personas es que
Bueno, y eso explica, este modelo también, lo interesante del modelo es que logra explicar de forma más o menos comprensible cómo se generarían, por ejemplo, en pacientes con trauma complejo o DID, trastorno de identidad disociativo, los síntomas como las amnesias, ¿ya? O la evidencia de acciones realizadas, ¿ya? Desde esta perspectiva, cuando una persona crónicamente traumatizada genera finalmente un alter o se consolida la perspectiva de tercera persona, muchos de los eventos traumáticos van a ingresar directamente a ese nuevo sistema de procesamiento, ¿ya? En vez de entrar por la vía consciente normal, entran por este sistema no autorreferencial, y este sistema no autorreferencial así también va a hacer cosas, ¿ya? Eso, espero que se vaya entendiendo, ¿ya? Estas personas personas ya que tienen un sistema no autorreferencial consolidado, ¿ya? Y de lo cual el DID es como el modelo prototípico, ¿cierto? Tienen un sentido del tiempo, del pensamiento, del cuerpo y de las emociones que está alterado, ¿ya? Y eso es lo que trata de ejemplificar esta imagen, ¿ya? Las personas con patología disociativa grave, ¿cierto? Tienen síntomas en cómo perciben el tiempo, flashbacks, fragmentación del tiempo, cómo se altera su pensamiento con la percepción corporal y las emociones. Y a medida que va aumentando la disociación, van habiendo ciertos síntomas que son más característicos. Está este investigador que es Dell. Dell se ha dedicado mucho a todo este tema, ¿cierto? Y él un poco analiza las experiencias disociativas, ¿cierto? Desde una perspectiva más fenomenológica. Se centra en la experiencia de la persona con síntomas disociativos, más que centrarse en lo que uno como observador puede ver, ¿ya? Se centra más en los síntomas objetivos de la persona, más que los signos observables, ¿ya? Antes de eso, no. Entonces, él trabaja, ¿cierto?, con el trastorno de identidad disociativo, que es como el prototipo de la disociación patológica, y describe un poco los síntomas que se pueden observar en este tipo de pacientes, ¿ya? Él dice que los pacientes con trastorno de identidad disociativo, por ejemplo, están un 40-50% del tiempo con síntomas, ¿ya? Que los vamos a detallar ahora. Que las intrusiones de las partes disociadas serían muy frecuentes, ¿ya? Y que lo infrecuente sería observar switch en las personas, ¿ya? Observar cambios de personalidad, ¿ya? El DSM de alguna forma pone que uno de los requisitos es que se puedan observar switch, ¿ya? Para este autor, el DSM pone el énfasis en los signos observables que para él no son los más frecuentes, ¿ya? Y los 23 síntomas disociativos de Bell, ¿ya? Que son síntomas generales, intrusiones en la conciencia de un otro y intrusiones completamente disociativas. Están acá, no los voy a detallar, pero sí mencionar las intrusiones completamente disociativas, ¿ya? Que son de tipo amnesia, ¿ya? Pérdida de tiempo, coming to, fugas, ser informada de acciones que no se recuerdan, encontrar objetos que no se reconocen, evidencia de acciones recientes. La paciente tenía estos síntomas, ¿ya? Intrusiones en la conciencia de otros self-state, ¿ya? Que se asemejan a todos los síntomas de Schneider. La paciente también tenía mucho de esto. Y síntomas generales, despersonalización, desrealización, flashbacks, síntomas somatomorfos, trans. Es un poco como con respecto al marco teórico y al marco conceptual de la disociación y de la patología postraumática. Ahora, bueno, después, habiendo dicho esto, ¿cuál sería el diagnóstico en la paciente? Una opción, bueno, tenemos en el fondo lo que teníamos, una paciente, ¿cierto?, con antecedente de trauma severo, repetitivo, con síntomas del ángulo postraumático, con síntomas disociativos graves, con referencia además espontánea, ¿cierto?, y genuina y consistente de lenguaje de partes.
Puede ser un DID, puede ser un DID, ¿sí? Es una posibilidad, ¿ya? La paciente tiene hartos síntomas, coincide su fenomenología con lo que se describe habitualmente en el DID. Ahora, da como un poco de cosa, ¿cierto? Plantear que una paciente de 12 años tiene un trastorno de identidad disociativo, ¿cierto? Pues es cuestionable. Uno podría cuestionárselo, y de hecho en el equipo nos lo cuestionamos mucho, si es que efectivamente la paciente tenía un DID o no. Probablemente la evolución y el curso longitudinal de la paciente no da la respuesta. Ahora, busqué un poco en la literatura si es que hay reportes sobre DID en pacientes tan pequeñas, y fuera de un par de reportes de casos no había mucho. Encontré este trabajo del 2017 que analiza la prevalencia de síntomas disociativos en adolescentes en contexto hospitalario, y ellos encontraron algo que igual no deja llamar la atención. De los 93 pacientes, ¿cierto?, que iban entre los 12 y los 20 años, un 65% de los pacientes cumplía criterios de disociación patológica, un 45% clasificado como trastorno disociativo, y había 2 pacientes con DID, ¿ya? En ese rango, ¿ya? Etario. Es algo que, si bien está poco reportado, que es evidentemente infrecuente, me parece que es algo a lo que hay que estar alerta. Y bueno, para terminar, un poco a modo de síntesis, como ya lo decía, ¿cierto?, considerar la patología disociativa grave en este tipo de pacientes. Me parece que lo que les presenté presenta y entrega un marco conceptual útil para la evaluación fenomenológica de este tipo de pacientes. Da cuenta un poco de la riqueza fenomenológica que uno ve en la práctica clínica, y también es un marco conceptual útil para el trabajo terapéutico, ¿ya? Eventualmente, si uno ve que se consolida el trastorno de identidad disociativo en esta paciente, uno podría plantear una terapia centrada en trauma y trabajar desde ahí, ¿ya? Y desde ahí la importancia, ¿cierto?, de la evaluación longitudinal de este tipo de pacientes. En psiquiatría, ¿cierto?, una foto, ¿cierto?, en un momento de la historia de un paciente no nos va a dar cuenta probablemente del diagnóstico, y es importante seguirlo. Eso quería compartirles este caso y este marco teórico, ¿cierto?, que siempre me ha parecido muy interesante. No sé si alguien cedo la palabra, comentarios, opiniones.